Veamos la demostración del lema de bombeo o lema de pumping, que ya lo habíamos enunciado en la unidad 3 para solamente demostrar cuando un lenguaje no era regular. Bueno, si el lenguaje es regular infinito, sabíamos que existe una constante n que depende del lenguaje, tal que toda cadena W de longitud mayor o igual que esa constante n se puede descomponer en tres cadenas X y Z que verifican las siguientes condiciones. La longitud de I debe ser mayor o igual que 1, o sea que no puede ser la cadena vacía. Si concateno X con Y, su longitud debe ser menor o igual que N. Y para toda K positiva, si yo hago X concatenado con Y a la K concatenado con Z, me debe dar una palabra que pertenece al lenguaje. Y X concatenado con Z también me debe dar una palabra que pertenezca al lenguaje cuando K sea igual a 0, o sea, cuando se bolla o se bombea la secuencia I. Veamos cómo hacemos la demostración y luego vamos a ver un ejemplo donde lo vamos a aplicar para ver cómo se hace el estudio en particular de estas condiciones. Si el lenguaje L es regular, es generado por una expresión regular E, que es lo que vimos la clase pasada en la proposición 2. Entonces hay una gramática regular tal que el lenguaje generado por la gramática coincide con el lenguaje generado por la expresión regular. Y como vimos, para el lenguaje generado por una gramática regular hay un grafo asociado y ese grafo asociado tiene como conjunto de vértices al conjunto de los símbolos no terminales unión el símbolo cadena vacía y una relación que es la establecida a través de las producciones. ¿Qué cantidad de vértices va a tener este grafo? Va a tener tantos vértices como símbolos no terminales tiene más 1. Entonces, esto es lo que está indicado acá. Bueno, en el lenguaje LDG se define una secuencia W que pertenezca a la clausura de Kleene del alfabeto. Supongamos que a esa secuencia W la indicáramos a 1, a 2, acá. Entonces, si acuérdense en que yo la puedo obtener a través de las reglas de producción a esta sentencia o también a través de una trayectoria que me lleve desde el axioma, desde el nodo axioma hasta el nodo cadena vacía. Esa será la trayectoria asociada en el grafo H. Bien, empecemos a aplicar el lema. El primer paso que nos vamos a dar es definir que ese n que habla el lema, este n constante, número natural asociado a cada lenguaje, lo vamos a definir como ese valor, cantidad de nodos más 1. Bien, y ahora consideremos una secuencia W de la forma A1, A2, AM, no AN, AM, que pertenezca al lenguaje. Una cadena arbitraria que está en el lenguaje, pero que tenga longitud m mayor o igual que n. Solamente esto lo vamos a hacer para, fíjense, nos dice que lo podemos aplicar a cualquier cadena de longitud mayor o igual que n. A las más pequeñas no, a las mayores iguales que n. Después vamos a ver por qué a las más pequeñas no. Bien, entonces, elegimos esta W que tenga longitud mayor o igual, que longitud m mayor o igual a n. Bien, como tiene una longitud mayor o igual que n y pertenece al lenguaje, hay una trayectoria que me lleva desde el nodo axioma hasta el nodo cadena vacía en el grafo H. Vamos a seleccionar una subcadena A1 hasta AJ de longitud n. O sea, que empiece con las primeras letras, pero llegue hasta el símbolo A sub J, de tal forma que tenga longitud n. O sea, solamente con los n primeros símbolos de la W. Entonces va a haber una trayectoria asociada que me lleva desde el nodo axioma hasta un cierto nodo n sub n. ¿Qué trayectoria será? Pasando por los nodos S, N1, NJ, NN. En el grafo H. ¿Y cuántos nodos recorre?
n más un nodos. Lo llevábamos hasta el nodo n sub n, o sea, n más un nodos. Y como solo existen n nodos, esto quiere decir que esa de longitud n más 1 ya no es el elemental, por lo que repetirá algún nodo. Bien, entonces suponemos que existe un nodo ni que coincide con un nodo nj dentro de esa trayectoria que nos llevaba desde S hasta n sub n. O sea que hay en esta trayectoria dos vértices iguales. Bien, entonces la podríamos descomponer a esta trayectoria que va desde S hasta el nodo n sub n como una trayectoria que vaya desde S hasta ni, compuesta con una trayectoria que me lleve desde ni hasta n sub n. Ya vimos cómo hacer composición de trayectorias, lo revisamos en las primeras clases de la unidad 1. Bien, entonces, ¿cómo haríamos esto? Tendríamos una trayectoria que me lleva desde S hasta n sub n, pero hemos dicho que la vamos a descomponer como una trayectoria que me lleva desde S hasta n sub i. No es que tenga solamente dos vértices, sino fíjense, yo he puesto línea de puntos, o sea que acá hay muchos vértices por los que yo paso, o nodos. Y acá también hay muchos vértices o nodos por los que yo paso. A esta trayectoria que me lleva desde S hasta el primer n sub i no repetido, le voy a llamar a las etiquetas asociadas a los arcos, voy a armar la secuencia X. Y con el resto de las etiquetas de la trayectoria que me lleve desde ni hasta nn, voy a armar con esas etiquetas la secuencia I. O sea que la W original tiene asociada esta trayectoria que me lleva desde S hacia epsilon, armando entonces una trayectoria de S hasta NI, componiéndola con la trayectoria de NI hasta NN y componiéndola con la trayectoria desde NN a epsilon. ¿Esto qué hace? Que ahora me permita decir que las últimas etiquetas que hay en los arcos que van desde la trayectoria, desde el NN hasta el epsilon, los use para armar en forma consecutiva la secuencia Z. Se observa entonces que hemos partido la trayectoria desde S hacia epsilon en estas tres trayectorias tal que compuestas me dan la trayectoria original. Las trayectorias entonces tienen asociadas las cadenas A1 hasta A sub i, A sub i más 1 hasta A sub j y A sub j más 1 hasta A sub m, siendo ellas X, Y y Z, tal que al concatenarlas vuelvo a obtener, concatenando la X con Y y la Y con Z, la W. Bien, entonces, revisemos ahora que se cumplan las condiciones del lema de pumping. Recuerden que la I que hemos definido es una trayectoria que tiene longitud distinta de 0. Por lo tanto, esta I no es la cadena vacía. Si estudiamos la longitud de la concatenación de X con Y es J. Y J habíamos dicho que era, lo habíamos definido acá, una longitud J que era menor o igual que N. Bueno, entonces hasta ahora vamos bien con el lema. ¿Qué nos queda que ver? La tercera condición. Si al nodo N sub I ahora se le asocia la cadena al nodo n sub i. ¿Dónde estamos? Acá. Se le asocia después hasta n sub n esta cadena a la trayectoria, un número k de veces, obtenemos una, o sea que esta parte la repetiríamos un número k de veces, se podría observar que sigue teniendo una trayectoria que me lleve desde S hacia epsilon en X
y a la k z para cualquier k mayor o igual que 0. En particular, si borráramos con k igual 0, si elimináramos este i a la k, como esto que nos ha quedado acá es un lazo, un loop, perdón, entonces la trayectoria que me lleva desde S hasta NI y esta NI como es igual a esta NN, entonces la borramos, me permite pasar de acá a acá y de acá a epsilon. Por lo tanto, la XZ también pertenece al lenguaje. Bien, veamos, con esto habríamos probado entonces que por estas dos condiciones se cumple la condición 3 del lema y o sea que si está presente la i o si se la borra, o sea lo que se dice si se la bombea, sigue perteneciendo al lenguaje. Con esto se prueba que un lenguaje regular hemos partido de un lenguaje regular infinito que verifica el lema de Pampin. Bien, veamos que en el grafo, un ejemplo de aplicación, no de verificación del teorema, sino solamente de aplicación. Supongamos que tenemos el grafo asociado a esta expresión regular definida sobre el alfabeto ABC. La expresión, el grafo asociado es este. Si nosotros contamos la cantidad de nodos que tiene, es 6. Entonces, esto nos permite definir el n de que habla el teorema. Supongamos que, o lema, perdón, encontramos esta cadena, fíjense, de longitud 9. Entonces, verifica el lema porque debe ser aplicada para cualquier cadena de longitud más grande que el n asociado. La nuestra es de longitud 9. Bien, entonces veamos cómo lo vamos a ir a aplicar al lema. Lo primero que hagamos es recorrer la cadena, la trayectoria que me lleva desde el nodo axioma hasta el nodo cadena vacía asociada a esta cadena W. Es esta que está acá en pantalla. Seleccionamos ahora una subcadena, como dice el lema, que tenga exactamente longitud 6. 2, 4, 6. A ver, 2, 4, 6 vértices. Tendríamos que llegar hasta acá. Hasta el 2, 4, 6, 7 vértices, longitud 6, hasta el F. En esta subcadena que tendríamos, o sea, CA, AB, AB, tenemos que poder encontrar nuestro X y nuestro Y. Y esto que nos va a quedar acá, el resto, esta trayectoria que nos lleva de F hasta la cadena vacía, va a ser lo que nos va a permitir definir el Z. Bien, entonces, una vez seleccionado esta primera parte, la de longitud 6, o sea, con los 7 nodos, el primer NI que se repite es este F. Este F se repite acá en adelante varias veces. Entonces, esto nos permite seleccionar que esta primera parte va a ser lo que me permita construir el X. Y esta segunda parte, desde donde se empieza a repetir hasta el F final, va a ser el Y. Entonces, esto hace que al observar este desarrollo, esta última parte, AB cuadrado, B, sea el Z. Veamos entonces cómo se cumple efectivamente el lema de Pampin. Fíjense en que la I que hemos definido tiene longitud 4, o sea que no es la cadena vacía. Si hacemos la concatenación de la X con la Y, ¿qué nos da? Nos da de longitud 6. Entonces es menor o igual que el N es exactamente 6. Bien, si al llegar a este nodo NI, que era esta parte se la repite un número k de veces para k mayor o igual que 0, entonces hace que nosotros obtengamos expresiones de la forma c a la b al cuadrado elevado a la k, porque lo vamos a repetir k veces,
Y acá a continuación pongo el z, a la b, ab al cuadrado, b. Esta nos vuelve a dar una palabra que pertenece al lenguaje generado por la expresión regular para cualquier k mayor o igual que 0. O sea, supongamos que ese k fuera 1, tenemos esto, teníamos que esto era el i, y ahora lo tenemos que volver a hacer una vez más. Y recién ahora venimos con el z, que es AB, AB, B. Entonces vemos que esa X concatenada con I a la K concatenado con Z pertenece al lenguaje. Mientras que si el I lo hacemos 0, o sea que no ponemos la cadena I a la K, nos queda CA, AB dos veces, en ese orden, B. Veamos que también entonces tenemos CA, AB una vez, AB dos veces, B pertenece al lenguaje, porque tiene una trayectoria que me lleva desde el axioma, desde el nodo axioma hasta el nodo cadena vacía. Por lo tanto, pertenece al lenguaje generado por la expresión regular. De 1 y 2 se cumple la tercera condición del lema. Por lo tanto, queda mostrado, no demostrado, mostrado porque lo hemos hecho con un ejemplo, el lema partiendo desde una de las cadenas de este lenguaje regular infinito. Bien, ¿qué conclusiones podemos tener de esta unidad? Que hemos visto que las gramáticas de tipo 3 son de tipo 2, tipo 1 y tipo 0, y que estas inclusiones son propias, no exactamente iguales, porque hay ejemplos de gramáticas tipo 3 gramáticas tipo 2 que no son tipo 3, o gramáticas tipo 1 que no son tipo 2, o etc. Entonces son inclusiones propias o estrictas. Bien, ¿y qué podemos decir también como conclusión en la jerarquía de Chomsky? Que habíamos hablado de gramáticas tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que el nombre que reciben son la tipo 0 recursivamente enumerable y que sus reglas de producción no tenían restricciones. Recuerden que inclusive podían ser que no fueran de estructura de frase, las dependientes de contexto, que son las de tipo 1, que son de estructura de frase, y no compresora, salvo que se presentara la regla S epsilon. Bien, ¿qué más? Las de tipo 2, que son las de independiente del contexto, que son aquellas reglas que tienen un solo símbolo en la cabeza y el cuerpo de cualquier longitud, pero por lo menos debe ser de longitud 1 para que cumpla la definición de gramática de tipo 1, salvo que se presente el axioma S epsilon. Y las gramáticas de tipo 3, que son las gramáticas regulares, que las habíamos clasificado en lineales derechas e lineales izquierdas, y que cumplían con las definiciones de sus reglas de este tipo.